Ya iniciamos Biblia con aroma de café. Un encuentro con las raíces de nuestra fe para hacer y hacer la iglesia que Jesús soñó. ¡Comencemos! Muy buenas noches a todos y todas las que y los que tan amablemente nos siguen sintonizando. Bueno, aquí desde mi casa, porque ya saben que todos estamos con medidas cautelares, que no podemos salir de nuestras casas y en total cumplimiento, como ha sido ya una costumbre en nuestra iglesia, respetando todo lo que nos está pidiendo el gobierno. Estamos acá, pero bueno, no es excusa para decirle a usted que amablemente nos sigue de cualquier lugar, tanto aquí nacionalmente, centroamericanamente o a nivel mundial. Gracias por darnos este regalo y tenemos que seguir sirviéndole, y esa es la idea. Este es el programa que llamamos Biblia con aroma de café, así es que entendiendo que el mejor café es el café costarricense y sin entrar en ningún problema de orden teológico al respecto. Pero gracias, ustedes saben que este programa lo que propicia es reflexión teológica, práctica, inspiracional, para que podamos replantear el ser y hacer la iglesia y cómo podemos de manera colectiva volver a ser la iglesia, volver a ser la iglesia que Jesús soñó, una iglesia encarnada en su contexto que traiga los valores del reino de Dios. Y particularmente en esta noche, es un momento muy particular en el que le estamos presentando a usted esta conferencia, y tiene que ver con lo que hoy está pasando, en el mundo. El COVID-19, el coronavirus, golpeando a más de 170 países, dejando una cantidad de miles de enfermos, como también miles de personas fallecidas. Y ante toda esta realidad, ante lo que hoy está pasando, es necesario que la iglesia, nosotros, podamos hacer un alto en el camino para replantear nuestra eclesialidad, para pensar cómo ser iglesia en este momento, como también tener la valentía de afirmar nuestra fe y volver a la palabra y entender desde la matriz bíblica cuáles son las voces que traen esperanza, ecuanimidad, que traen el reino de Dios a esta realidad. Porque hoy de todo se escucha en las redes sociales, y lamentablemente hoy, en muchos casos, las redes sociales se están convirtiendo en los predicadores, en los maestros, en los que forman, en los discipuladores de muchas personas. De ahí la importancia de traer propuestas saludables desde la palabra de Dios. Así es que, sin más preámbulos, quiero presentarles a alguien que hoy es un honor para nosotros poderlo tener en este espacio. Es un honor. Es el pastor José Hunter desde Madrid, España. Es teólogo, y yo realmente ahora les vamos a pasar toda la información. Es un hombre de Dios muy calificado, académico, es un pastor también, y hace unos días, a través de un amigo en común, el pastor Manuel Villasís, que compartió un artículo que el pastor José Hunter hizo, y realmente al leerlo, lo leí, debo confesarlo, no sé si 16, 18 veces, porque me fascinó, me encarnó, porque comulga mucho con lo que hoy estamos viviendo. Así es que hoy vamos a hablar acerca de los tiempos finales, la escatología. Vamos a ver cuánto de todo ese espectro teológico que se está lanzando a las redes sociales, cuáles son los asideros bíblicos y cuál es la voz de Dios en medio de los tiempos. Así es que hoy les quiero presentar desde Madrid, desde su casa, que le agradezco mucho al pastor José Hunter que esté con nosotros hoy. Pastor, bienvenido. Gracias por dejarme llegar hasta el seno de su casa y construir con usted este conversatorio. Bienvenido. Buenas tardes ya para mí, Pastor Roy, y para mí es un honor también poder formar parte de ese programa, y se lo agradezco de corazón también por haberme llamado, y me alegro mucho que este artículo le haya sido de inspiración. Esto siempre a uno le alegra. Muchas gracias, Pastor José. Un poco para que háblenos un poco de
de usted, qué hace, un poquito un panorama un poco más amplio de lo que tú estás haciendo, cuáles son tus facilitaciones, un poquito, si podés, familiar, porque la gente quisiera conocer quién está detrás de la persona que hoy nos va a dar la conferencia. Cómo no, por supuesto. Bueno, como se nota por mi acento, que bueno, algo de español seguramente tendrá, pero lo que se nota todavía es el acento alemán, porque soy pastor alemán, aunque no suelo morder a nadie, pero llevo, juntamente con mi esposa Úrsula, llevamos desde el año 86 aquí en España, pero ambos nacimos en Alemania, entonces, pero bueno, aquí ya hemos pasado con creces la mayor parte de nuestra vida y pues tenemos un hijo que también vive aquí en Madrid con su esposa, que por cierto viene de China, así que bueno, ya la familia es internacional. Y pues durante muchos años tenía el gusto de pastorear diversas iglesias en los alrededores de Madrid. Pero a lo largo de los años, por mis obligaciones que tengo, pues el pastorado lo dejé hace, creo que ya son 3 años, la última iglesia que tenía aquí donde resido, porque simplemente no era compatible con mis otras actividades. Tengo el gusto de presidir la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica Española. Y también, bueno, formo parte del cuerpo docente de la Facultad Teológica Cristiana Reformada, con sede aquí en Madrid, y también enseño en diferentes instituciones de formación teológica evangélica, tanto aquí en España como en Holanda, y también viajo regularmente desde hace 20 años a Cuba, donde ya he pasado, si voy sumando ya casi 1 año y medio de mi vida. Así que bueno, no he llegado nunca a Costa Rica, pero bueno, viajando a Cuba tampoco me quede tan lejos. Sí. Así que bueno, lo del café, que será mejor que no lo escuchen mis alumnos en Cuba, porque seguramente no estarían de acuerdo, pero es un tema que no toca la esencia del Evangelio. Sí, definitivamente. Gracias por darnos esta breve descripción de todo tu peregrinaje y de lo que Dios te ha permitido vivir y hacer. Y citando Cuba, un país que igual amo muchísimo, ya son como 8 años viajando también allá, así que de seguro que debemos de tener algún amigo en común allá en Cuba, y definitivamente... Seguro que sí, seguro que sí. El café cubano es buenísimo. Pastor, entrando un poquito al tema, quisiera que, obviamente, aquí nos llega todas las noticias de lo que está pasando, y antes de entrar puntualmente a la parte medular de esta videoconferencia, quisiera preguntarle el tema del COVID, ¿verdad? ¿Cómo está el COVID allá en España en este momento? Quisiera también saber qué han hecho las iglesias para pastorear a sus comunidades de fe, como también a los que no son congregantes. Quizá una descripción rápida, dónde está el COVID, cómo están, y la respuesta de la iglesia tanto a comunidades de fe como también a los que no son congregantes. Sí. Bien, bueno, como sabrás, España es uno de los países más afectados de momento. Creo que en número de muertos, de momento vamos por detrás de Estados Unidos, e incluso parece que ya hemos superado a Italia. La situación en los hospitales aquí, y hablo de Madrid, que es lo que tengo más cerca, es una situación desesperada. Hay faltos de medios. Bueno, no soy médico, pero las noticias que nos llegan, también de personal que conocemos que trabaja en ese mundo de la sanidad, son terribles. Es una situación que iba mucho más allá de la capacidad del sistema sanitario aquí. Entonces la situación en ese sentido es difícil. Nosotros tenemos aquí en España, creo que ya llevamos, si no me equivoco, 1 mes entero con lo que llaman el estado de alarma, donde prácticamente se ha suspendido todo lo que es el libre movimiento. Estamos confinados en las casas. Solamente se puede salir para hacer compras,
pero realmente es lo único que se puede hacer para salir de casa, ni se permite de paseo ni nada. Llevamos 4 semanas así y el gobierno acaba de prolongar ese estado otros 15 días, por lo menos hasta finales de abril, y luego se verá. En cuanto a las iglesias desde hace 4 semanas tienen prohibido juntarse, igual que, bueno, esto no solamente en cuanto a los evangélicos, por supuesto, también la Iglesia Católica, también, bueno, cualquier tipo de reunión está prohibido de momento. Entonces, muchas iglesias, yo creo que la gran mayoría, pues, están arreglando el tema de la comunión, de las prédicas y todo esto por internet. Gracias a Dios, esto, por lo menos aquí en España, funciona muy bien. Y en ese sentido creo que se mantiene el contacto con bastante facilidad por este medio. También uno de los puntos difíciles es también, por ejemplo, en el caso de urgencias. De momento prácticamente ni siquiera es posible asistir a un funeral de una persona, sea familiar o de la iglesia misma. Está restringido a 2, como máximo 3 personas, donde realmente se hace lo absolutamente esencial. Es una situación realmente muy, muy triste. Pastor, la iglesia, y en términos de pastoreo, alguna forma práctica que han logrado para tener comunicación los pastores con sus iglesias? ¿Lo están haciendo de manera virtual? Porque obviamente no hay movilidad. ¿Cómo hacen para mantener el pastoreo, qué sé yo, en la comunidad? Sí, normalmente, bueno, nosotros también en la medida que hay personas que piden, tanto de mi esposa como de un servidor, en nuestra asistencia en términos de consejería, se hace a través de Skype o a través de Zoom, a través del celular. Sí. Facebook, bueno, todos los medios sirven para mantenerse en contacto y esto se hace bastante bien. Yo creo que gracias a Dios en España tenemos un sistema muy, muy avanzado y muy bien establecido de conexiones a internet y eso facilita mucho la tarea. Claro. Indudablemente, Pastor José, nos sacaron del templo, nos sacaron y nos devolvieron a la casa. Sí, eso es cierto, es una situación, bueno, realmente mirando, por ejemplo, es la primera vez que yo sepa, eso se ha comentado, desde que se implantó el cristianismo en términos generales aquí en España. O sea, ya volvimos a los tiempos de los visigodos, que se prohíbe en términos generales, por ejemplo, reunirse en la fiesta casi más importante de la cristiandad, que es la fiesta de la resurrección, que no hay culto. Es una cosa realmente absolutamente inusual. Inusual. Bueno, deberíamos aprender, ¿no? Que ¿verdad? Algo tenemos que aprender de esta eclesiología, de esta eclesialidad. Pastor, al punto directamente, hoy le repito, y a los que nos están amablemente siguiendo, leí ese artículo, el tuyo, y que realmente caló en mi corazón, que de hecho lo vamos a facilitar aquí también, porque creo que es la seguidilla de 3 artículos más, ¿verdad? Que yo leí. Sí, es el primero y todavía no estoy seguro, pero si Dios lo permite van a seguir por lo menos 3 más. Todavía no, bueno, tengo más o menos una idea, pero todavía no están escritos, entonces voy al paso. Bien, pero bueno, yo voy a estar ansioso obviamente de esperarlo. Pastor, ¿son estos los tiempos finales? Para dar una respuesta muy breve, si esto tiene un tinte escatológico, mi respuesta sería no. No creo que sea esto el final, aunque quiero decirlo muy claramente porque, claro, que siempre hay gente que, no sé, quiere sospechar. Por supuesto, yo mantengo y yo creo firmemente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto forma parte desde los primeros momentos, forma parte de la fe de la Iglesia.
cristiana y evangélica sobre todo, y por supuesto yo creo firmemente en esta. Ahora, si la pregunta es, y me imagino que es así, en cuanto a si estamos ante la segunda venida de Cristo, si es de forma inminente o el rapto, o como queremos definir esto, mi respuesta sería, en mi opinión, no es así. Es Israel, porque de esto escucho muchísimo, leo. ¿Es Israel el reloj escatológico de Dios? O sea, que toda la profecía y el tema escatológico gira en función de las manecillas históricas, presentes, acontecimientos propios de Israel. Yo tampoco comparto esa opinión, y esto yo fue, digamos, por mi trayectoria personal durante muchos años, de hecho durante mis propios estudios de teología, yo estaba muy dentro de digamos, de ese sistema que hoy se llama el premilenianismo, con la variante del pretribucionalismo. Sí. No sé si lo he dicho bien porque es una palabra tan complicada como la teología es inverosímil. Entonces lo conozco desde dentro. De hecho, yo terminé mis estudios en el año 83. Entonces eran los tiempos, digamos, de gran expectativa, porque se dijo que, claro, según esa idea, como Israel fue fundado en el año 48, se dijo que era una generación. Entonces, claro, ahí estaba el año 88, a la vuelta de la esquina había muchísimas publicaciones en ese sentido. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero había muchísimas publicaciones que dijo, bueno, había que prepararse porque ya el rapto, según esa idea, porque Israel es la mancilla en el reloj de los tiempos, pues eso ya se estaba cumpliendo. Luego, al no cumplirse, claro, quedaba otra, que es el año 67, como reunión de la ciudad de Jerusalén, y eso terminó, no soy matemático, pero creo que eso terminó el año 2007, me parece, sí, y tampoco pasó nada. Entonces, claro, a partir de allí, bueno, se hizo todo tipo de malabarismos, como esto podía encajar, pero obviamente hay que decir una cosa, esos argumentos después ya han pasado más de 70 años desde la fundación de Israel, no convencen, simplemente, no convencen. Y cada vez son más complicadas y cada vez hay que hacer un exégesis más ecléctico y más extravagante para mantener, para decirlo así, la tensión, ¿no? De que ya está pasando, ¿no? Entonces, bueno, ahora tampoco es el momento de entrar en todos los detalles. Lo quiero decir simplemente porque siempre hay, por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con mi opinión, y esto ya se notó a la hora de publicar el artículo, que yo lo respeto, por supuesto, pero por supuesto la cosa no es que yo y otros que opinan lo mismo no conozcamos las escrituras. Por supuesto, las conocemos con nuestras deficiencias inherentes, obviamente, pero no es que yo no conozca, es que lo conozco casi demasiado bien, diría yo, para que no me convenza. Usaste un término que me gustó muchísimo, el malabarismo que se hace. A veces paso a creer, Pastor José, que existe la tendencia de muchos a querer controlar inclusive la misma soberanía de Dios y ponerle tiempo y ponerle fin a la soberanía de Dios, y eso raya en ese malabarismo, ¿no? De ver de qué manera estructuran algo. Usted escribió algo así en su artículo. Yo nada más le di un poquito de vuelta para plantear la pregunta. Muchos están convencidos que estamos ante el cumplimiento de los acontecimientos que llevan a la venida del anticristo y a la gran tribulación. Y usted dice muy respetuosamente, aunque muchos creen esto, yo no lo comparto. Danos tus argumentos teológicos acerca de este aspecto en particular, porque ahora está la semana 69, que la semana 70, que estamos entrando a la gran tribulación, principios de dolores, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de malabarismo, ¿no? que se maneja.
Bueno, yo personalmente tengo una idea de la escatología que, bueno, es minoritaria, obviamente, pero es la que después de muchos años y, para no decir décadas de estudio, es la única que me convence. Y es la opinión que lo que describe, por ejemplo, y de eso también pues quiero escribir en esa serie de artículos, lo que describe, por ejemplo, Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21, esto tiene un contexto muy concreto y es el contexto de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, de lo que Jesús habla allí no es de algún acontecimiento a una lejanía de 2000 años o 2000 años más X, sino él habla de forma muy concreta de la destrucción de Jerusalén. Y esto, bueno, esto tiene sus razones y la ventaja, digamos, de mi postura es, obviamente, que no tengo que hacer malabarismos. Cuando Jesús dijo esto, cuando él habló de venir en las nubes, que esto es un símbolo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos ir al capítulo 19, versículo 1 del profeta Isaías, donde dice que Yahvé bajó en una nube sobre Egipto. Eso de que el Hijo del Hombre vendrá con las nubes, esto no habla de un parte meteorológico, sino esto habla de juicio, y vino en juicio sobre la ciudad de Jerusalén en el año 70. Y esto sí que fue una generación, esto fueron 40 años, desde el momento cuando él lo habló hasta que se cumpliera esto. Ahora, uno puede decir, bueno, pues es una explicación interesante, pero ¿y por qué la gente no lo entendió así? O no lo entiende así. Y mi respuesta es, la gente lo entendió así en su momento. Si leemos, por ejemplo, hay una cita que nos da Eusebio en su historia de la Iglesia, que la Iglesia de Jerusalén originalmente entendió cuando finalmente entraron los ejércitos de Roma por Galilea. Ellos entendieron, estamos hablando del año 67, ellos entendieron que se estaban cumpliendo esas palabras de Jesucristo. Y ahora viene lo más interesante. Eusebio nos cuenta que en ese momento los cristianos que aún quedaban en la ciudad, en cumplimiento de esa palabra, salieron pitando, como se dice aquí, a toda prisa de la ciudad de Jerusalén, se fueron a la ciudad de Peya en Transjordania, y cuando finalmente ese ratonero se cerró en agosto del año 70, se quemó el templo y se destruyó la ciudad de Jerusalén, un tremendo baño de sangre. No murió en esa ciudad ni un solo cristiano, ni uno solo, precisamente porque tenemos razones y documentos históricos que nos dijeron que ellos entendieron esto como el cumplimiento de una profecía auténtica, eso sí, pero que se ha cumplido. Por lo tanto, estas supuestas señales de Mateo 24, Lucas 21, no son aplicables a otros acontecimientos, y es evidente por el contexto si llevamos a cabo una exégesis a rajatabla sin hacer ese tipo que a mí me parece muy artificial de exégesis de luego hay 70 semanas pero falta hay un tiempo intermedio que no se sabe cuánto es, pero es mucho, y ya finalmente cuando esto se cumple empieza la 70 semana. Pues esto es muy interesante y yo lo he leído en muchos libros. Lo que pasa es que no me convence exegéticamente, así de sencillo. Ahora, a ver, voy a ponerme de lado, decimos aquí, y que sepan disculparme los que nos están mirando. Voy a ser abogado del diablo. Sí. A ver, Pastor José, si hemos crecido, yo le cuento, yo vengo de una organización que quiero muchísimo, le tengo mucho respeto, pero obviamente todo este tema de la gran tribulación, premilenial, etcétera, etcétera, venimos de esa corriente. Vamos a crear el supuesto, el imaginario, que yo he desarrollado mi fe en función de esa verdad, de ver Mateo 24, guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera, y yo he hecho mi fe ahí. Entonces, cada vez que yo observo, porque esta es la verdad de miles, cada vez que observo acontecimientos
que están como que riman con esa descripción de estos pasajes, mi fe crece porque digo, aleluya, el que dijo que viene, va a venir. Ahora pregunto, pero si hoy me quitan eso y nos hacen entender que esas profecías tenían que ver, y comulgo con usted, con el tema de Tito, entrando a Roma, destruyendo, a Jerusalén, y todo ese tema. Entonces queda como un vacío. Y entonces ahora ¿verdad? Sí, lo comprendo perfectamente. Y quiero decir, en primer lugar, que por supuesto, yo lo he dicho también en el artículo, yo respeto profundamente un creyente que tenga esa visión. Yo creo que en eso está equivocado, pero estamos al fin y al cabo hablando de escatología, o sea, de cosas que en fin, el que diga aquí yo me lo sé todo, porque levante la mano. Pues esto es lo primero. Lo segundo es, en mi caso concreto, yo he pasado por ese proceso, pero fue al revés. Quiero decir, yo puedo entender una persona que me dice esto, pero no es que quitemos una cosa para poner nada, no, es que se quita una cosa para poner algo que encaja mucho mejor, ¿vale? O sea, para mí personalmente, que yo tenía esa idea, no fue que yo de repente me encuentro huérfano o que me han arrancado algo que era, sino simplemente he dado cuenta, mira, me he equivocado, ¿no? Las cosas no son así. Yo, de hecho, durante mucho tiempo no he querido ni siquiera leer el libro de Apocalipsis, porque cada libro que yo abrí para seguir los pasos, al final, como muy tarde en el capítulo 7, ya me perdí, porque cada uno pues tiene otra cosa, ¿vale? Ahora, con esa visión, pues de repente yo he predicado sobre todo el libro de Apocalipsis, y no voy a decir sin pensar que me equivoque, por supuesto me habré equivocado en muchas cosas, pero por lo menos en la idea general eso encaja muy bien, encaja fenomenalmente. Entonces, para mí personalmente, entendiendo ese temor que alguien puede tener, para mí personalmente ha sido justo lo contrario. Esto ha reconfirmado mi fe en la inspiración de la Escritura, en que Dios no hace cosas que hay que corregir constantemente, como si Él dice algo y nosotros estamos aquí a ver si lo he entendido bien. Bueno, entonces será esto y hay que corregir. Bueno, lo digo sin ánimo de ofender a nadie, pero es un poco como los testigos de Jehová, que han tenido que replantearse su sistema, yo no sé cuántas veces ya. Sí, que eran 144,000 y ahora son millones. Sí. Ahora, me gustaría regresar un poquito más, Pastor José, cuando dices, fue como al revés en tu caso, fue decir, me equivoqué, pero no quedaste en el vacío, no quedó como un limbo, sino que más bien algo vino y emergió para dar consistencia. Quisiera que nos digas qué 3 cosas fueron las que afirmaron y, para ponerlo en la analogía que estoy usando, llenaron ese vacío. Porque el libro de Apocalipsis es de esperanza, básicamente. Correcto. El libro de Apocalipsis es con creces, bueno, tal vez quitando los evangelios, pero con creces el libro más cristológico de todos. Sí. Es una cristología. Del principio hasta el final, y más todavía ves que es el único libro de la Biblia, bueno, tal vez puede encajar con el libro de Levítico, pero es el único libro de la Biblia donde tenemos un culto en el santuario en el cielo, ¿vale? Entonces yo siempre he dicho, mira, esa idea de que alguien dice, no, es que el libro de Apocalipsis hay que leerlo con el periódico de lado, lo siento mucho, respetando esa opinión me parece me parece equivocada, voy a decirlo así, muy equivocada, porque el libro de Apocalipsis hay que leerlo con el libro de Levítico abierto al lado, entonces sí que estamos hablando el mismo idioma, ¿vale? Claro. Pero no con el periódico. Claro. Lo que a mí me ha llenado, por ejemplo, eran cosas, uso la palabra generación, cuando Jesús habla de esa generación, en esa generación habrá algunos que están aquí que lo verán, ¿no? O él habla, no pasará esta generación. Bueno, una generación, 40 años, yo no tengo ningún problema con eso. Pero claro, luego al no cumplirse en una generación del 47, del 48 al 88, claro, dicen, no, esto es la palabra, es Guinea, que puede también tener ese significado y tal igual, porque ya no funciona.
si lo tomamos en sentido literal, estamos hablando de una generación del año 30 hasta el año 70. O sea, no hay que buscar más cosas. El tema de esos acontecimientos, si uno, bueno, no es cuestión de coger el periódico, pero vamos a coger un libro histórico que habla de la conquista de los romanos de la ciudad de Jerusalén. Son tan tremendas los paralelismos que hay entre ambas cosas que tú para cada cosa que escribe Josefo, por ejemplo, tú puedes buscar el pasaje correspondiente del libro de Apocalipsis. Y esto encaja sin forzar el texto de ninguna manera. Bueno, ya yo podría seguir con esto y estaríamos hablando todavía mañana por la mañana, pero estos serían simplemente algunos ejemplos en qué sentido a mí personalmente ha fortalecido mi fe en la Escritura, porque de repente me doy cuenta, mira, ahora por primera vez en mi vida cristiana entiendo eso sin renunciar a la segunda venida de Cristo, por supuesto, no vamos a renunciar a esto, pero todas las demás cosas ahora encajan, ¿vale? Ya no hay ese tipo de tengo que buscar continuamente a ver dónde esto se ha cumplido y a ver pasa esto y a ver dónde encuentro esto. No, esto ya ha pasado. A veces me parece que vivimos como, seguramente habrás escuchado esa película de los cazafantasmas. Y me parece donde cualquier fantasma que se mueva, ya vamos a cazarlo para tener algo que decir. Le pregunto lo siguiente, ¿qué cree usted de los discursos que, bueno, para mi criterio respetuoso, muy respetuoso, son terrorismo religioso, que hablan de la venida de Jesús y que siembran miedo en la gente? ¿Qué opinión le merece ver eso? Porque mira, escuchaba a alguien hace unas semanas diciendo categóricamente, Pastor José, este es el tiempo final, y cita que el COVID-19 inclusive es una copa, que es la copa de la ira de Dios. ¿Qué opinión le merece, Pastor? Ahí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que efectivamente hay personas, incluso pastores, infelizmente, que están usando esto. Voy a decirlo así para sacar provecho de la situación, ¿no? Porque yo recuerdo en mis años de estudios, incluso antes de empezarlos, en el año 78, me planteaba la posibilidad de no estudiar teología, porque pensaba, bueno, voy a invertir ahí 5 años, pero si la venida está ya a la vuelta de la esquina, ¿para qué vale esto? Luego, cuando pasó ese tiempo, voy a hacer yo, digamos, planes de pensiones, o para qué voy a yo planificar mi futuro si este futuro no existe, ¿vale? ¿Para qué voy a involucrarme yo en programas que no sirven para nada porque en cualquier momento esto se acabó? O sea, esto te quita las ganas, ¿no? Entonces, lo que se ha visto a lo largo, lo que yo he observado, no en todos y cada uno de los casos, por supuesto, de personas que tienen esa opinión, pero sí que hay personas que se han aprovechado en cuanto a su ministerio, digamos, porque había gente que había donado, bueno, toda la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque en cualquier momento esto se acabó, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque esto entra en la categoría de abuso espiritual, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de no manipular. Y esa manipulación es algo infelizmente bastante extendido. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Yo jamás usaría esto, ni la segunda venida, en la cual yo creo firmemente como medio de presión. Ahora, yo he dicho muchas veces, esto no quita que tengo que vivir al día en mi relación con el Señor, en el sentido de que antes de que Él llegue a mí, muy probablemente yo voy a ir a Él. Y eso me puede pasar en cualquier momento. Claro. Cualquier momento. Y en ese sentido sí, el cristiano sí que tiene que estar alerta y tiene que estar preparado. Pero esto es una cosa. La otra cosa es que hay futuro. Esto no se acaba allí.
Y no es cuestión, digamos, de aprovecharse ahora de esa situación para así poner a la gente bajo miedo, porque ya la cuestión es debajo de qué piedra va a salir el anticristo. Sí, ¿vale? sí. Y como las cosas, y yo no lo he mencionado antes, pero es una de las cosas que llevo ya muchos años, pues también entrando en el tema económico-financiero. Lo que va a venir de esa plaga, o como queremos llamarlo, del COVID-19, será mucho peor, ¿vale? Mucho peor. Vamos a estar a nivel mundial ante una crisis económica, bueno, casi debería de tamaño apocalíptico, salvando las distancias, pero va a ser gordo. ¿Pero esto va a ser final? No, no va a ser final. La vida va a seguir, y de ese proceso lamentable, pues van a salir cosas nuevas. Y lo que yo me temo en ese sentido, de que como cristianos otra vez vamos a dormir y vamos a decir no, porque ya está el punto de que Cristo va a venir por su iglesia, no vamos a hacer nada, porque ¿para qué? No vale la pena, y vamos a perder esa oportunidad ahora para crear algo nuevo, porque sí habrá mucha gente que sufre, habrá muy probablemente mucha más gente que muere por causa de lo que viene después que por el virus. Y ahora la iglesia todavía va a mirar al cielo sin hacer nada, o se involucra en lo que hay porque tenemos mucho que aportar. Esto es el tema, y en ese sentido, pues sí, veo lo que tú me dices, lo veo con preocupación. Claro. No digo que todo el mundo que crea eso, no es todo el mundo, por supuesto, pero hay gente que se aprovecha, indudablemente. Claro. Ahora que citabas tu planteamiento, si de estudiar teología o no, años atrás, yo debo admitir en una confesión pública ante los presentes que empezando mi primera formación teológica en el seminario, habían unos muchachos que querían estudiar y yo estaba recibiendo esto. Estoy hablando hace mucho tiempo atrás. Y yo recomendé a jóvenes, no estudien, porque el Señor viene. Preparémonos, santifiquémonos y porque nos vamos de aquí. Han pasado ya algunos añitos y todavía seguimos, igual con el cierre del año 2000. Creo que también lo viviste, aquí en Costa Rica hubieron profetas que aseguraron, yo lo escuché, hoy al ser el año 2000 se acaba el mundo. Era complicado porque en España el año 2000 llegó 8 horas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, es parte de esta costumbre tan errada que tienen algunos. Pastor, ¿cómo enseñar? Porque yo creo firmemente en la segunda venida, en la parucía. Yo creo firmemente en eso. Pero ¿cómo enseñar la parucía sin llenar a la gente de miedo, de tenerlos expectantes con relación a los acontecimientos? ¿Qué consejos nos darías pastorales para entenderlo? Y me gustó muchísimo para dar la palabra de que, a ver, dejemos de pensar y de tener la mirada hacia arriba esperando que aparezca la nube y enfoquémonos más en la misión. La iglesia es por naturaleza misionera. Esto es una cuestión de misionológica, ocuparnos del hoy y que el después venga en la soberanía de Dios. Pero puntualmente, ¿cómo enseñar la parucía sin llenar a la gente de miedo y cargarla de esperanza? Sí. Esa parucía que es un hecho, como ya lo hemos dejado muy claro ambos, esa parucía, digamos, esto es, para decirlo así, lo que vemos al final. O sea, esto será el final cuando realmente ya entramos en una fase donde a partir de ese momento, de una forma visible y presente, nuestro Señor Jesucristo gobierna. Pero esto es algo que yo sé que soy del lado del vencedor en lo que tiene que ver con la eternidad. Esto es una planificación a larguísimo plazo, ¿vale? Pero, por supuesto, ahora viene, digamos, lo que todavía me toca vivir. Bueno, en mi caso yo tengo ahora 60 años y no sé lo que va a pasar ahora, pero teóricamente me quedan todavía 25 años de expectativa. ¿Cómo voy a ocupar yo ese tiempo? ¿Vale? No pienso yo de quedarme con los brazos cruzados a ver cuando
llega el rapto, sino tengo algo, ¿qué herencia voy a dejar? Y ahí está el problema, porque los cristianos evangélicos, por regla general, no piensan en grandes espacios de tiempo. Y esto históricamente no ha sido así. Por ejemplo, aquí en Europa, no sé si has viajado aquí, aquí tú puedes encontrar catedrales, por cierto, tanto protestantes como católicas, que han sido construidos, no voy a decir para la eternidad, sino aquellos que lo empezaron. Por ejemplo, en mi ciudad natal, en Alemania, se construyó la catedral con la torre más alta del mundo. Eso empezó en el siglo XIV, pero no fue terminado hasta el siglo XIX. O sea, construyeron 5 siglos. ¿Vale? Entonces quiere decir que obviamente tenían una visión de que, no es una generación, son varias generaciones, son muchas generaciones. Aquí construimos algo que se construye para que perdure. Y nosotros muchas veces no tenemos esta visión. Por ejemplo, ¿qué sabrán mis bisnietos de mí? ¿Qué herencia habré yo dejado en ese mundo? ¿Qué sé yo de mis bisabuelos que he recibido de parte de ellos? O sea, nosotros somos de muy corta vista. Y esto es lo que me falta, es que en el mundo evangélico muy poca gente, hay excepciones, por ejemplo, Francis Schaeffer era una excepción. Hay algunos, siempre las había, pero hay muy poca gente que tiene visión y cómo va a ser este mundo en 50 años o en 100 años. ¿Quién me dice que no habrá año 3000? O sea, esto ya, decir esto en voz alta, casi para algunos sería razón de excomulgarme, ¿no? Entonces, claro, ahí está el problema. Nos hemos quedado cortos en nuestra vista. ¿Y qué ocurre? Pues los secularistas, los liberales, como los queremos llamar, los que sí que tienen visión de las cosas, aunque una visión equivocada, pues se están repartiendo y cortando, como se dice aquí, el bacalao. Y nosotros los cristianos nos quedamos ahí atrás porque no tenemos visión del futuro, salvo de que el rapto viene en cualquier momento. No estamos construyendo de momento algo. Y esto es una pena porque tenemos las mejores alternativas para la política, para la economía, para las finanzas, para la educación. Bueno, podría seguir y seguir. Eso lo intentaba exponer en mi libro Crisis, que se publicó en el 2013. Donde intentaba en la segunda parte poner alternativas. Sí, las hay. Lo que pasa es que casi nadie se atreve. Por ejemplo, vamos a suponer, tengo entendido, Costa Rica es un país donde tengo entendido el número de evangélicos se cuenta con 2 dígitos. ¿Qué pasa si el día de mañana, por ejemplo, en Costa Rica hay un 30% de creyentes y se elige, desconozco la situación ahí, igual es así o no lo sé, pero vamos a suponer que el día de mañana el presidente del país pues viene y dice a los teólogos del país: ustedes me pueden dar algunas pautas cómo llevar a cabo, cómo construir una sociedad bajo la obediencia de Dios. ¿Qué vamos a poder ofrecer? Darle los 4 leyes espirituales pues las pocas cosas que tenemos. No va a ser suficiente. La Biblia habla de sistemas alternativos, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros durante siglos, tal vez estoy exagerando, pero seguramente durante 150 años no nos hemos preocupado de poner una contracultura, ofrecer alternativas. En fin, no quiero alegarme mucho porque es un tema que me apasiona mucho, ¿no? Pero infelizmente ahí hemos fallado mucho y hemos dejado este mundo en manos de gente que la mal administra. Así de claro. Bueno, usted ha provocado, tú has provocado que nos veamos una vez más. Así que vamos a hablar. Realmente me enganchó porque después podemos hablar más en privado. Mucho de la propuesta, y esto no es una defensa de nuestra iglesia, pero mucho de las propuestas que tenemos como iglesia es pensando a corto plazo, muy a corto plazo. De hecho, yo camino por lo que Dios nos ha permitido
y le digo a mi esposa y a mi gente, me tienen que dejar aquí las cenizas y que otros sigan, continúen con esto a 20, 30 años. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Me gustaría mucho inclusive escuchar más del tema de la economía, que es un tema que realmente me interesa muchísimo. Para ir como aterrizando un poquito, Pastor, ¿cómo valora la labor exegética de muchos en temas triviales como lo escatológico? Sí, yo creo que precisamente allí una sana exégesis brilla por su ausencia. Esto es lo malo. Realmente un sistema como el sistema dispensacionalista pre-mil, me sale más fácil así, yo creo que tiene un problema muy gordo, y esto precisamente es el problema de la exégesis. De la exégesis tanto bíblica como también de un entendimiento histórico. Creo que allí se falla mucho y todo se lleva a cabo, digamos, lo que yo llamo una teología pop, muy popular, que es fácil de entender hasta cierto punto, pero claro, si tú luego intentas, a ver, por ejemplo, el tema del rapto, ¿no?, que está ahora, o del arrebatamiento, que está ahora, ¿en qué realmente se basa esto? Bueno, sé que está el pasaje de Tesalonicenses, por supuesto, y claro, luego hay un pasaje muy oscuro del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que sale en la carta a la iglesia de Filadelfia, donde se habla de que va a guardar esa iglesia a la hora de la tentación o de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Claro, lo que haría falta es un exégesis cuidadoso de esto. Realmente una cosa tiene que ver con la otra. Y si no es así, pues entonces ya tenemos un gran problema. Bueno, es simplemente uno de esos temas, ¿no?, hablando de exégesis. Claro. Indudablemente estamos de acuerdo, la pobre exégesis y muchos de los abordajes que se hacen en función de la escatología se hacen en función del presente, y como bien usted lo apuntan, perdiendo sin tener una cosmovisión presente, histórica, ¿no?, con la que podamos armonizar más, pero bueno, así es. Dos preguntas más, Pastor. Uh-huh. ¿Deben ser usados estos temas triviales como caballos de Troya para la evangelización, o habrán otros temas con los que la iglesia debería evangelizar y llamar a la gente a Cristo, que no sean estos temas triviales, como la escatología, por ejemplo, decirle a la gente, si no se arrepiente ahora con el COVID y el Señor viene, te vas al infierno, etcétera, etcétera? Bueno, para eso el Señor tiene que venir, es que basta con que coja una neumonía. Entonces, yo creo que efectivamente, yo sinceramente creo que la escatología general no es apta para evangelismo. O sea, el tema de la Biblia es el tema del pecado, es el tema de la enemistad entre Dios y el mundo. En eso hay que incidir, hay que predicar, antes de se predique la buena nueva, que es el Evangelio, hay que predicar la mala nueva. Y la mala nueva, y como Pablo magistralmente lo expone, es que no hay justo ni uno solo. Esto es nuestro problema, no es el COVID, que es un problema adicional, no es la corrupción, que es otro problema adicional, etcétera, etcétera. Nuestro mayor problema está mucho más profundo, es el pecado. Entonces, esto es el tema, la mala noticia que hay. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Por lo tanto, hace falta un mediador. Realmente es el Evangelio tan sencillo. Pablo lo expone así. Y así, yo personalmente creo que esto se debe de predicar. El mundo debe de entender quién es Dios y cuánto me falta para dar la talla. Y para eso ha venido Jesucristo. Y bueno, Dios ama ese mundo. Y bueno, a raíz de esto, esto es el fundamento de toda nuestra labor, lo que se puede llamar labor social. Por supuesto, era Jesucristo que dijo, pobres siempre lo tendréis, y si queréis podéis ayudarlo, hablando de la iglesia, de sus discípulos. No son los programas estatales, somos
nosotros que podemos ayudar, que de hecho debemos de ayudar. Y así, bueno, en muchos sentidos, yo creo que sinceramente allí tenemos una tarea pendiente y sinceramente creo que la escatología general no se presta para causar estos miedos y inquietudes. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, ¿qué pasa si Cristo al final no viene en 1 año o 2 años? Y creo que las probabilidades de que Él no venga son altas, son bastante más altas que yo me vaya a Él que al revés. Gracias por dejar de claro que la Biblia contiene muchos más elementos que podemos usar para invitar a la gente a un peregrinaje vivencial con la causa de Cristo, con la causa del reino de Dios, que no asustarlos con el arrebatamiento y con este tipo de cosas, que igual, y para los que nos están siguiendo, creemos firmemente en que Él va a venir, que Él va a venir, eso sí. Que Él va a venir, pero eso es un tema de su soberanía. Es la escatología relativa, todos son puntos de vista, o ella es una verdad absoluta. Los sellos son literales, el caballo blanco es literal, el 666 es literal, las copas de ira son literales, la gran ramera es literal, o es relativa, pastor. Bueno, lo que dije antes, para entender muchos de las imágenes, porque obviamente el lenguaje apocalíptico es un lenguaje hiperbólico. Claro, ¿de dónde se saca la interpretación de esto? Y de nuevo, pues estamos con el Antiguo Testamento y particularmente con el libro de Levítico, el libro de Números, y bueno, podríamos ir en los profetas, por supuesto. Allí se nos ayuda a entender este mensaje. Entonces, cogemos, por ejemplo, bueno, no es el momento de profundizarlo, pero el tema, claro, de los animales o de la bestia, ¿no? Que, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, bueno, en la Biblia, el profeta Daniel, bueno, salen bestias, 4, que representan a 4 reinos. Entonces, obviamente no son bestias literales. De la misma manera, por ejemplo, en el capítulo 12, bueno, alguna cosa he publicado sobre el tema. Esto es algo que hay que entenderlo literal o se entiende, digamos, del contexto bíblico. Por ejemplo, esa lucha en el cielo, ¿qué ocurre con esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Bueno, todo esto tiene su perfecta explicación, en mi opinión, en la historia. Esto es, son imágenes, pero imágenes que nos enseñan lo que pasó en su momento. En fin, pues es para hablar. Claro, indudablemente, ya el tiempo se nos fue, pero queda claro que en relación a la escatología, en primer lugar, no es un caballo de Troya a la evangelización. Indudablemente el apocalipsis simbólico y que está en una legítima construcción, nuestros abordajes, nuestros acercamientos no son siempre los correctos, pero que al final hay una realidad. Creemos categóricamente en la parucía, en la venida del Señor. Sí. Finalmente, ¿qué consejo le das a los pastores, a la gente que hoy nos está siguiendo, nos está mirando? ¿Qué consejos pastorales nos podrías dar para desarrollar una pastoral liberadora en tiempos como lo que estamos viviendo? Pues lo que para mí es de muchísimo ánimo es esa palabra que todos lo conocemos de Mateo capítulo 16, versículo 18, donde el Señor dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre ese fundamento, sobre esa piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es nuestro programa. O sea, la cosmovisión que vemos ahí es justo al revés. Cuando hoy en día vemos, o se nos quiere explicar, bueno, cada vez somos menos, cada vez somos más hostigados, cada vez somos más impotentes. Es lo que en el artículo he llamado la teología de la derrota, del pesimismo.
porque cualquier cosa, o sea, las cosas siempre van para peor. Ahora, ¿es esta la visión de lo que Jesús dijo? Y yo creo que es al revés, son las puertas del Hades que no prevalecerán contra la iglesia. Esto habla de victoria. Hay muchas imágenes que Jesucristo usa, por ejemplo, de ese árbol que cada vez es más grande, ¿no? Él no dice que, bueno, crece y luego se encoge, o algo por el estilo. Si leemos muchas de las cosas que él dijo, él habla de que realmente la iglesia está conquistando ese mundo, no con la espada, pero con la palabra, con la palabra y también con la palabra que no sale por la boca, que son nuestras acciones. Que por cierto, en Apocalipsis 3 también dice que son nuestras acciones que nos siguen a la eternidad, no para justificarnos, sino lo que estamos haciendo aquí, eso tiene un sentido eterno, ¿vale? No es solamente dar de comer a alguien, no. La implicación es mucho más profunda. Quiero decir que aunque yo me doy cuenta que en los próximos años vamos a pasar por tiempos muy malos y muy difíciles, pero a la vez es una tremenda oportunidad. Alguien dijo, no malgastes ninguna crisis. Estamos de momento ante la crisis, ante la madre de toda la crisis, como algunos han dicho, y yo casi, por eso mi libro se llama así, yo casi opino lo mismo. Va a ser muy difícil, pero es una tremenda oportunidad para la iglesia. Y al final estoy seguro, la iglesia es un modelo no destinado a fracasar, sino destinado a triunfar. Y la iglesia triunfará cuando realmente hace lo que Dios le ha mandado, y es proclamar el evangelio por todos los lados, y no nos importa cómo son los tiempos. Ese tiempo ahora es nuestra oportunidad. Todos son oportunidades para la iglesia, porque además, claro, nosotros no somos un club, no somos una organización. Somos, para decirlo así, el brazo actuante de Dios en este mundo. Y esto es algo que me parece tremendo. Qué hermoso terminar esta conversación con ese elemento misionológico que acabas de dar, en el sentido de que pastores y gente que nos está siguiendo, ocupémonos del hoy, aprovechemos, y me gustó esa frase, no malgastemos ninguna crisis. La crisis que estamos viviendo es una oportunidad extraordinaria que el reino de Dios nos da para traer el reino de Dios a cada realidad. Y dejemos, y la invitación final es, dejemos de estar pensando con mucho respeto en que si este reloj es esto, que si la profecía es la otra. Ocupémonos hoy. ¿Sabe dónde puedes partir? De tu vecino, de tu comunidad, de la gente que hoy está sufriendo por el COVID, porque están con hambre, están sin trabajo. Hagamos algo, hagamos que la presencia del reino de Dios se manifieste en acciones de justicia y de amor, para que si Él viene, nos encuentre haciendo así, que si nos encuentra, que si llega, nos encuentre trabajando y sirviendo en lo que Él inauguró en la cruz del Calvario. Pastor José, palabras finales para todo el público que nos está siguiendo. Qué bendición ha sido hablar contigo. Bueno, lo mismo digo, para mí ha sido una tremenda oportunidad y un privilegio de conocernos de esta manera. Mis oraciones también están con Costa Rica en estos momentos, y estamos somos unidos en oración, y esto es muy importante. Gracias hermano José. Podemos comprometernos aquí de que en breve vamos a tener una clase de economía, de cómo crear alternativas con una visión a largo plazo. Sería bueno que pudiéramos hablar de eso. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿le parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. De momento de aquí no voy a salir por un tiempo indefinido, así que vamos a seguir hablando. Gracias a cada uno de ustedes que nos dieron el regalo de poder hablar y de escuchar lo que hoy aquí se ha planteado. Indudablemente, como todo en el reino de Dios, está en construcción. Muchas de las propuestas acá que hoy se dan están en construcción, pero es allí justamente donde le llamamos a usted, y este espacio que hemos creado aquí desde Eco Radio de nuestra iglesia es para llamar a la reflexión.
una reflexión que está en construcción. ¿Sabe cómo la construimos? Cuando escuchamos voces como las del pastor José y otras voces que nos dan insumos. Es hora de dejarse, no seamos tan resistentes al cambio. Bajemos las armas de que no, esta es la verdad, esto es lo que yo creía si muero. No es así. Hoy es una hora para escuchar voces, asumirlas, reflexionarlas y juntos y juntas, en una expresión comunitaria del reino de Dios, de manera colegiada, sigamos construyendo esto. Pero antes, no olviden que tenemos una responsabilidad aquí y en el ahora, que el futuro y la parucía de nuestro amado Señor la esperamos y la anhelamos, pero en el mientras tanto tengo que amar a mi vecino, tengo que hacer algo por mi comunidad, tengo que ser un agente de cambio aquí donde Dios me ha puesto. Ser sal y luz implica salir de nuestros esquemas tradicionales, y el COVID-19 está siendo usado por Dios, lo he sostenido en varias charlas, está siendo usado para sacarnos del confort, para sacarnos del sacrosanto templo y lanzarnos a la calle a convivir con los que están sufriendo. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esto es Biblia con Aroma de Café y nos vemos pronto. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias. Este ha sido su espacio Biblia con Aroma de Café, un encuentro con las raíces de nuestra fe para hacer y hacer la iglesia que Jesús soñó. Te esperamos en nuestro próximo programa.